Hola, muy buenas amigos de YouTube, que espero que tengan un excelente día hoy. Y primero que nada, like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Bueno, oficialmente, si entras a COD Mobile, si has estado jugando COD Mobile, pues te aparecerá esta pantalla. Prepárate para saltar, reserva gratis Call of Duty Warzone Mobile ya. Bueno, quedan básicamente 11 días para que salga lo que es la COD Next, 3 días para esta gran actualización que va a estar llegando. Y pues hablemos de esto, que es lo más importante. Si tú tocas exactamente el logotipo de Warzone Mobile, te manda actualmente a la Play Store, aunque no lo creas. Aquí dice aplicación no disponible, pero es ¿por qué? Porque yo tengo la App Store en Australia, en mi Apple, pues, bueno, básicamente en mi iPad, entonces necesito buscarlo normal. Y pues me aparece de esta manera porque obviamente aquí se puede descargar en lo que es el iPad, porque pues estamos en la región de Australia. Recuerden, las regiones en las cuales se puede descargar el juego pues son Australia, pues Chile, Suecia y Noruega, si no estoy mal. Son 4 regiones en las que se puede descargar hasta ahora el juego. El juego oficialmente sale entre noviembre y diciembre. Sí, no se va a retrasar. Recuerden esto, que es importante. Oficialmente Warzone Mobile ya está preparándose para su lanzamiento global. Muchos pensaron de que se iba completamente a retrasar nuevamente, pero la realidad es que no. Oficialmente el juego no se va a retrasar ni nada por el estilo, porque mucha gente piensa de que el juego iba a pasar por lo que pasó a principios de año. Y me van a decir, de esto, ¿qué es? Pues sencillamente, pues yo se los había comentado. Tener esa capacidad en la cual el juego debe salir oficialmente ya este año nos da hincapié de lo que va a venir. Y pues COD Mobile ya lo está anunciando, lo que se viene actualmente con el juego. Ya saben, lo típico, que Warzone Mobile salga oficialmente. Si bien hemos tenido muchos problemas tanto a nivel de servidores, pues obviamente porque pues son 4 regiones, no es lo mismo cuando el juego salga global. El juego se ha estado probando relativamente, o sea, tanto en dispositivos Android como en dispositivos Apple. En Apple, inmediatamente los problemas y errores son mínimos. En cambio, en Android es donde tenemos más problemas al día de hoy, que sí se puede solucionar, aunque no lo crean. He visto pues muchos videos de mucha gente utilizando dispositivos móviles que están ruteados incluso. Incluso gente que me ha mandado sus videos en mi Discord con procesadores en Snapdragon 665 4 GB de RAM, el cual el juego le va a 20 a 30 FPS, con el juego capado, porque el juego recuerda que está capado. Si bien tiene 3 configuraciones gráficas que son básicas, el juego no tiene configuraciones gráficas avanzadas, y esto se ha notado. Pero todo apunta de que en esta actualización añadirán las gráficas avanzadas, ya que es una de las últimas 3 actualizaciones megas, o mejor dicho, muy grandes, antes de que el juego oficialmente salga. Recuerda que la temporada 6 es la última temporada de Modern Warfare 2 y la última temporada de Warzone Mobile en teoría de lanzamiento limitado, por si no sabías. Y la primera temporada grande ya con lanzamiento global de Warzone Mobile será el 7 de diciembre, que va a ser la primera temporada de Modern Warfare 3. Todo este contenido de Modern Warfare 3 también estará llegando para Warzone Mobile, más el contenido que ya teníamos de Modern Warfare 2. En teoría vamos a obtener todo el contenido que ya existe en Warzone Mobile de Modern Warfare 2, más el contenido nuevo que se añadirá de Modern Warfare 3. O sea, todas las armas, todos los nuevos niveles, bases de batalla, creación de armas. Y también, lo más importante, el movimiento será actualizado de Warzone Mobile a Modern Warfare 3, lo más seguro. Y pues teniendo en cuenta algunos aspectos del mismo, me parece perfecto. Ok, Warzone Mobile va a ser uno de los Call of Duty más completos en su salida. Si lo comparamos exactamente con COD Mobile cuando salió en 2019, que salió plagado de bugs, entre otras cosas, y con poco contenido. En cambio, Warzone Mobile pues no ha salido oficialmente, estamos en lanzamiento limitado y ya tiene muchísimo contenido, porque al día de hoy, si has jugado Warzone Mobile, te has dado cuenta de que pues contenido le sobra al juego, tanto a nivel de armas como a nivel de skins, como incluso personalización, entre otras cosas más. Ok, está bien, está perfecto. Me parece de la mejor manera posible que el juego demuestre lo que quiere hacer, cosa que está muy bien. En fin, Warzone Mobile por fin está revelando muchas promocionales. Esto no había pasado desde hace mucho tiempo, teniendo en cuenta que a lo largo de todo este tiempo hemos estado escépticos con una cosa: el lanzamiento que se iba a retrasar. Pero todo apunta de que 2023 es el año oficial. Mucha gente tal vez no le tiene fe por cómo está en Android, y es perfecto pensar de esa manera. Pero lo real es que en Android va a ir bien el juego, teniendo en cuenta que muchos dispositivos que pensé que no se podría jugar este excelente juego, se puede jugar y se puede disfrutar, incluso utilizando root para quitarte todas las
pues excepciones o excentricidades que te pide el mismo juego al utilizar Android, ya sea gama media, gama alta, gama premium, ya que no estás jugando con los procesadores ni con el software viable porque el juego lo requiere. En fin, si esto pasa a gran medida, el día 27 de septiembre veremos un cambio notorio en Warzone Mobile. Esperemos también de que ya se quite la opción de 160 de ping y se vuelva con la de 200 de ping, ya que pues el ping ha sido un factor muy exquisito. Y también recordándote de que al día de hoy también el VPN causa problemas dentro del juego, así que lo más seguro es que cuando ya no se necesite VPN, cuando este juego salga global, pueda que sea un, bueno, juego muy bueno a tener en cuenta. Y les voy a ser sincero, la verdad es que Warzone Mobile va a ser un juegazo, pero todo dependerá de la comunidad y si lo logran apoyar de la mejor manera posible. Por fin, Warzone Mobile se está anunciando oficialmente dentro de COD Mobile con mucha antelación y todo apunta de que lo tendremos ya en nuestras manos sin necesidad de VPN para este fin de año por fin como se estaba esperando. Warzone Mobile se anuncia en COD Mobile y se anuncia completamente porque su lanzamiento viene esperado. Y no te preocupes si tu dispositivo no es compatible o algo por el estilo, porque de momento no han añadido los dispositivos compatibles aún. ¿Por qué? Porque sencillamente si eres una persona que tu dispositivo no es compatible y has descargado el juego mediante mi APK y te das cuenta de que te lo corre completamente el juego en tu dispositivo pese a que no es compatible, es porque sí va a ser compatible. Lo que quiere decir de que estamos a lo largo de la espera. Y el problema del GPU es un problema de restricciones del mismo juego, que como lo dijo Activision o los desarrolladores de Warzone Mobile, lo que está pasando es sencillo, y es que el juego mediáticamente está pasando por algo que se llama pues excentricidades, o mejor dicho, algunas pautas en las cuales el juego quitó muchos dispositivos para hacer pruebas en otros. Y por eso gente que podía jugar antes ya no puede jugar por el problema del GPU, pero sí podrá jugar porque si ya lo pudiste jugar en su tiempo y ahorita te da el problema del GPU, básicamente es porque están forzando dispositivos a que no lo prueben y otros a que sí lo prueben mediáticamente por estar haciendo las pruebas en Android, por si no sabías de este problema. En fin, Warzone Mobile cada vez está más cerca del lanzamiento y es que con tantas cosas, con tantas promos, cada vez lo terminan confirmando de la mejor manera posible. En fin, habiendo dicho eso, espero te haya gustado este pedazo de video de Warzone Mobile. Deberías de estar al pendiente por todo lo que se viene y por todo lo que se va a confirmar completamente en la COD Next. Recuerda, en 3 días tendremos la actualización de Warzone Mobile, tendrás el APK actualizado y todo lo nuevo que trae esta actualización. Esperemos una gran mejora viable para dispositivos Android, que es donde tenemos esa preocupación todos los que tenemos dispositivos Android para jugar en, obviamente, Warzone Mobile. Así que ya veremos qué pasa. Habiendo dicho eso, me despido. Mi nombre es Deso32, que la 1314 me los acompañe. Y nos vemos en un siguiente video del canal.